Hasta hoy, una gran parte de los seres humanos se siente más o menos perteneciente a una tendencia religiosa. La mayoría de ellos a una de las 5 grandes religiones del mundo, al Islam, al budismo, al hinduismo, al cristianismo o al judaísmo. Muchos de los fieles confían en sus respectivos guías religiosos. Creen en sus sacerdotes. Tradiciones y ritos determinan su vida consciente o inconscientemente. Tomemos por ejemplo el mandamiento "no debes matar", que todo el mundo conoce y que por lo general lo reconocen todos los pueblos y todas las religiones. Sin embargo, a pesar de la declaración definida de que el ser humano no tiene que quitarle la vida a ningún otro ser, en los diferentes círculos culturales se interpreta este mandamiento de maneras muy diferentes. ¿Por qué? Consideremos la siguiente pregunta. ¿Qué decían las enseñanzas originales de las religiones que acabamos de mencionar? ¿Se siguen enseñando y transmitiendo los contenidos exactamente como eran al principio? ¿O tal vez se modificaron o incluso falsificaron en el curso de los siglos? Buda vivió en el norte de la India entre los años 560 y 480 a.C. Según la leyenda, nació como un príncipe en una familia noble. Su nombre era Siddhartha. Creció en el lujo, pero como dice la tradición, hay que mencionar que en su última vida terrenal había prometido aprovechar su vida siguiente para ayudar a los seres humanos, para liberarlos del sufrimiento. Un día reconoció que la vida tan agradable que llevaba no tenía sentido. Con 29 años, poco después del nacimiento de su único hijo, Buda abandonó a su hijo, a su mujer y su patria, y en busca de la redención se transformó en un asceta. Pero como esto tampoco lo acercó a sus metas, se apartó de las religiones conocidas en esa época y buscó su propio camino, ante todo en la meditación, a la que llamó el camino medio. Se cuenta que finalmente bajo un árbol encontró la iluminación. Buda enseñó durante 45 años a hombres y mujeres de todas las clases sociales. Falleció a la edad de 80 años. Sus enseñanzas fueron transmitidas primero verbalmente por sus discípulos y solo después de 2 o 3 siglos después de su muerte empezaron a escribirse. La renuncia a la violencia y con esto también la renuncia consecuente al consumo de carne, o sea, el vegetarianismo, era para Buda uno de los pasos más importantes en el camino del autorreconocimiento. Escuchemos algunas de sus citas que demuestran que él trataba el tema con gran claridad y sin rodeos. El consumo de carne mata la semilla de la misericordia ante todos los seres vivos. Mi amor pertenece a las criaturas. Que todo lo creado y lo vivo, que todos los seres vivos, no importa de qué especie sean, no perciban nada de un daño que les amenace, que nunca les suceda nada malo. De un antiguo relato se sabe lo siguiente. Una vez, cuando Buda y sus fieles iban de camino a pedir limosna, se encontraron con un grupo de niños que le arrancaban las patas a un cangrejo, y entonces Buda les dijo: todo ser vivo merece gozar de seguridad y bienestar. Tenemos que proteger a la vida y regalar felicidad a los demás. Todos los seres vivos, sean grandes o pequeños, de 2 o 4 patas, tanto si nadan o si vuelan, todos tienen el derecho a vivir. No debemos herir ni matar a otros seres. Debemos proteger la vida.
Buda vio por adelantado que su doctrina sería falsificada. Él previno con las siguientes palabras: «Después de mi muerte aparecerán por todas partes diferentes seres espirituales que desviarán del camino a los seres humanos, enseñándoles que se puede comer carne y que a pesar de eso se puede alcanzar la iluminación». Buda se refirió también a la responsabilidad que lleva el consumidor de carne de que un ser vivo tenga que morir por él. Él explicó: el consumidor o el comprador es indirectamente cómplice del sufrimiento de los animales porque a través de su consumo o de su demanda estimula la oferta. Él se refirió también detalladamente a las muchas enfermedades que pueden afectar al hombre por comer carne. Enseñó además que a los animales se les mata en primer lugar por el dinero que se gana con la venta de carne. Buda dijo que si nadie comprase y comiese carne, tampoco nadie mataría animales con ese fin. Las explicaciones de Buda sobre la compasión con las criaturas de la tierra eran una espina para los sacerdotes y monjes de aquella época. Desde un comienzo trataron de dar un sentido diferente a sus palabras, de transformarlas justamente en lo contrario, diciendo que Buda quiso expresar nada más que solo aquel que no sienta compasión no debería comer carne. Quien tenga compasión con las criaturas de Dios, así lo dice la enseñanza tergiversada de Buda, por supuesto que según su punto de vista puede comer carne. Pero esto fue en realidad la falsificación de la enseñanza de Buda que se permitieron los sacerdotes y monjes. A pesar de todo, también en la actualidad se encuentran aún vestigios de la doctrina original de Buda, de su amor por los animales. Por ejemplo, cuando los primeros monjes budistas llegaron a Ceilán, actualmente Sri Lanka, lo primero que hicieron fue abolir allí la caza de animales. Instruyeron a los cazadores y les hicieron presente que la fuerza que mantiene vivas a las criaturas es la misma en todas, también en ellos, y que por eso a sus hermanos no se les puede asesinar. Aún hoy está prohibida la caza en Sri Lanka. También el vegetarianismo está allí muy extendido. En algunos países existen hasta hoy los llamados budistas originarios, pequeñas comunidades que, por ejemplo, como en Tailandia, tienen restaurantes o puestos vegetarianos. Ellos están convencidos de que el ser humano tendrá que soportar alguna vez los mismos sufrimientos que ocasionó a otros seres vivos. Buda enseñó la renuncia absoluta a la violencia contra otros seres vivos. Según su enseñanza, el mandamiento «no debes matar» vale también para la guerra. No existe para él diferencia entre guerra ofensiva y guerra defensiva. A través del tiempo se ha transmitido la siguiente enseñanza original. Una vez los soldados le preguntaron a Buda si un soldado que muere como un héroe va al cielo. Después de reflexionar un poco, Buda explicó que tal soldado de ninguna manera se va al cielo, sino a un infierno determinado, porque en el momento de morir su espíritu está en pésimas condiciones. Hay que considerar que él finalmente le deseaba la muerte a su enemigo, es decir, a su prójimo. Buda enseñó la renuncia absoluta a la violencia contra el ser humano, la naturaleza y los animales. A más tardar, desde el film sobre Mahatma Gandhi, muchas personas lo asocian en la India con la renuncia a la violencia. Con el mandamiento de la renuncia absoluta a la violencia, Gandhi luchó por la independencia de la India del dominio colonial británico que perduraba desde hacía 160 años. Su fe se basaba en el hinduismo original, en los escritos hindúes Veda de más de 5.000 años de antigüedad. Desde hace milenios,
existen en la India los ideales de la renuncia a la violencia y del respeto por todos los seres vivos, lo que deriva en una alimentación vegetariana. Por esto, en la India se encuentra también la mayoría de vegetarianos por motivos religiosos de la tierra. En los escritos hinduistas, especialmente los Vedas, que incluyen la totalidad de los textos más antiguos de la literatura hindú, se encuentran muchas declaraciones y leyes contra la violencia y también contra una alimentación cárnica. Así se dice, por ejemplo, en el Mano Samhita, un código antiquísimo: el no matar a ningún ser vivo es la condición para la salvación. Aquí leeremos algunas citas de los escritos Veda sobre este tema. Quien apoya la muerte de un animal, quien lo sacrifica, quien lo mata, quien compra o vende su carne, quien lo cocina, quien lo ofrece o lo come, todos ellos son homicidas. Si se considera el origen horroroso de la carne despedazada y la crueldad que significan la prisión y la inmolación de seres encarnados, entonces habría que abstenerse por completo de comer carne. Nadie se puede proveer de carne sin matar a otro ser vivo. Por eso, habría que evitar el consumo de carne. El cuerpo que te dio Dios no lo debes emplear para matar criaturas de Dios, sean seres humanos, animales o cualquier otro ser. Todas estas declaraciones dan a entender que la verdadera paz empieza con la compasión por los animales. Mahatma Gandhi dijo al respecto: yo creo que el desarrollo espiritual de una nación se puede medir por su actitud ante los animales. Y de todos modos, también en el hinduismo el mandamiento de no matar se hizo relativo y se pasó por alto. Había, por ejemplo, rituales de sacrificio con el argumento de que la carne de las víctimas no está dentro de esta ley y que después se la puede comer sin reparos, es decir, sin que el que la coma dañe su alma. Están permitidas las matanzas sacrales de animales, las que en el margen del ritual permiten el consumo de la carne. Solo se prohibió comer carne fuera de los rituales. Sin embargo, las ceremonias de sacrificio de víctimas con el consumo de la carne son una falsificación de la doctrina hindú original a mano de sacerdotes. Pero una gran parte del pueblo hindú se alimenta hasta hoy de manera vegetariana. La tradición libre de violencia está profundamente arraigada en ellos. Seguro que la creencia en la reencarnación juega un papel decisivo, porque los hindúes no se quieren cargar matando seres vivos, seres humanos o animales. Eso sí, que hay que mencionar que debido a la influencia del occidente católico y evangélico, el consumo de carne del pueblo hindú ha aumentado considerablemente en los últimos años, en especial debido a las cadenas de restaurantes de comida rápida. Es interesante saber que Mahatma Gandhi leía la Bhagavad Gita, el escrito más conocido del hinduismo, con ojos muy diferentes a muchos de sus hermanos de fe. Él reconocía que los grandes combates a los que se refiere una de las partes más importantes del escrito son nada más que un símbolo de una lucha interna, es decir, una exhortación a enfrentar al enemigo en uno mismo, a luchar contra las propias malas costumbres, pasiones y otras cosas. Otros, por el contrario, vieron y ven en la batalla de Bhagavad Gita una lucha externa, es decir, una confirmación para la guerra y el armamento militar, lo que trae consecuencias fatales. Muy diferente a lo de Mahatma Gandhi, que con su vida, de acuerdo a las leyes antiquísimas de la renuncia a la violencia, demostró
que sin violencia se pueden alcanzar cosas grandes, incluso liberar a un país entero de las garras del dominio colonial. Aproximadamente 17 millones de personas son adeptas a la religión judía. Solo en Estados Unidos viven cerca de 7 millones. Ningún otro pueblo ha tenido tantos profetas como ellos. ¿Qué se piensa en el judaísmo sobre la renuncia a la violencia y la matanza de animales? En la Torá, el libro judío de la ley, se enseña categóricamente: no debes matar. Así lo dice el quinto mandamiento de Dios a través de Moisés. Se cuenta cómo Dios manifestó a su profeta Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí, los que Moisés grabó en tablas de piedra. En las tablas no se decía nada referente a excepciones en la prohibición de matar. A través de los grandes profetas de Israel, Dios advirtió siempre contra toda forma de violencia y ante todo contra la tentación de la guerra. Así, por ejemplo, dijo él a través de Moisés: «El Señor luchará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Según este relato, los soldados enemigos que atacaban no murieron a mano de israelitas, sino por una catástrofe natural. Pues así habla Dios, el Señor, el Santo de Israel: si retrocedéis y permanecéis tranquilos, se os ayudaría. Mediante sosiego y confianza, seríais fuertes. Sin embargo, en otras páginas de los 5 libros de Moisés se establece la pena de muerte por determinados crímenes y faltas, y se dan indicaciones para hacer guerras, todo lo que presuntamente proviene de Dios. ¿Es que Dios es voluble? Que Dios para el judaísmo es un Dios inalterable, lo dice también el profeta Malaquías, a través del cual Dios dice: «Yo, el Señor, no cambio». Y de Dios proviene también el mandamiento original: «No debes matar», sin ninguna excepción. ¿Y cómo es para con los animales? En el judaísmo ortodoxo moderno, la renuncia a la violencia con los animales, o sea, la alimentación vegetariana en general, no se enseña como máxima bíblica. Sin embargo, es indiscutible que en la Torá y en los 5 libros de Moisés, que desde el punto de vista de la Iglesia también son una parte del Antiguo Testamento, la alimentación original se describe hoy y en la futura era mesiánica como vegetariana. Así dice en el primer libro de Moisés, capítulo 1, versículo 29. Y Dios dijo: «Mirad, yo os doy todas las hierbas que llevan semillas en toda la tierra y todos los árboles con frutos seminales. Ese tiene que ser vuestro alimento». El Talmud, una de las obras escritas más importantes del judaísmo, aprueba esta forma de alimentación original. Allí, entre otras cosas, dice: «A Adán no le estaba permitido alimentarse de carne». Otro pasaje del Talmud en contra del consumo de carne dice: «El judío que no sea misericordioso con todo lo que ha creado Dios no es un judío verdadero. Quien se apiada de sus semejantes recibe piedad del cielo. Pero quien no se apiada de sus semejantes no puede contar con piedad de arriba». Esta última declaración alude también a la ley de causa y efecto, que en el Oriente se la conoce como la ley del karma, y que influye también de manera decisiva en los escritos judíos. Según escritos legados por la tradición,
desde Adán hasta Noé, o sea, durante 10 generaciones, el pueblo de Israel vivió de acuerdo al mandamiento de Dios, es decir, de forma puramente vegetariana. Pero a partir de Noé, parece que Dios cambió de opinión y permitió comer carne. Se dice que el mismo Noé mató y quemó a muchos animales que él acababa de rescatar del diluvio con mucho trabajo y esfuerzo. ¿No es esto una contradicción? Primero rescata a los animales y luego los mata. A través del profeta Isaías, Dios advierte sobre el consumo de carne animal. ¿Qué tengo que ver yo con vuestras víctimas? Estoy hastiado de los carneros que quemáis y de la grasa de vuestros vacunos. Me repugna la sangre de los toros, de los corderos y machos cabríos. Cuando extendéis las manos, escondo mis ojos de vosotros. Podéis rezar cuanto queráis, yo no os escucho. Vuestras manos están llenas de sangre. Así también fue el mensaje de los otros profetas del Antiguo Testamento, como Oseas, Amós y Jeremías. A través de Jeremías, Dios dijo lo siguiente: El día en que conduje a vuestros padres fuera de la tierra egipcia, no les dije ni les ordené nada sobre víctimas de holocaustos o de carnicería, sino que les mandé: obedeced mi palabra. Entonces seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. A través del profeta Isaías, Dios pone incluso el asesinato de animales a la misma altura que el asesinato de seres humanos y de nuevo condena enérgicamente el holocausto. Cita: Quien sacrifica a un buey es igual que si alguien matara a palos a un ser humano. El mandamiento «no debes matar», que le fue manifestado por Dios al gran profeta Moisés en el monte Sinaí, fue y es válido también entre los animales. Pues en las tablas de la ley con los 10 mandamientos que el judaísmo honraba profundamente, no figuran excepciones a este mandamiento. Y estas tablas, con la prohibición de matar y con la exhortación a respetar los mandamientos grabados en ellas, eran para los judíos un garante de la presencia de Dios. Mundialmente, se declaran 1.200 millones de personas partidarias del Islam, que de este modo es la segunda religión más grande después del cristianismo. Los musulmanes se dividen en dos grandes grupos, los chiitas y los sunitas. Estos últimos forman la mayoría con un 90%. Las reglas del credo islámico se basan en el Corán, el cual se considera una manifestación del ángel Gabriel dada al profeta Mahoma, quien la completó con sus propios preceptos y ceremonias, conocidos como Sunna y Hadí. Según relatos legados por la tradición, Mahoma vivió entre el siglo VI y VII después de Cristo en la Meca y también en Medina, en Arabia Saudita. Estos escritos sobre la vida de Mahoma contienen también declaraciones sobre su actitud carente de violencia con los animales y, como consecuencia, una alimentación basada en el respeto al animal, la cual consistía, por ejemplo, en leche con agua, yogur con mantequilla o nueces y pepinos mezclados con dátiles. La granada era su fruta preferida, de la cual él se alimentaba a menudo durante semanas. En otro escrito conocido se cuenta que Mahoma reprendía a sus discípulos porque no mostraban una compasión universal. Ellos le respondían afirmando ser muy compasivos. Entonces Mahoma insistía diciéndoles:
no he hablado de eso. Yo me refiero a la compasión universal. Y en la sexta sura del Corán dice: ninguna criatura hay en la tierra, ningún pájaro que vuela con sus dos alas, que no forme comunidades como las vuestras. Todas las criaturas de Alá son su familia. A pesar de que el Islam no es una religión en la que se considere demasiado el vegetarianismo y la protección de los animales, existen numerosas declaraciones e historias referentes a la relación entre el ser humano y el animal. Así es, por ejemplo, que durante su peregrinación a la Meca, a los fieles se les prohíbe matar a una criatura en tanto no se hayan quitado su capa de peregrino, el ihram. Independientemente de esto, hay muchas otras declaraciones sobre el contacto compasivo de Mahoma con los animales. Cita: el matarife tiene que mirar a los ojos al animal mientras lo mata, y si ve las lágrimas en los ojos del animal, entonces también debería llorar. Así se torna tal vez más comprensivo y en adelante no querrá matar más animales. Algunas de las citas más notables sobre este tema se encuentran en el Hadith, las obras biográficas sobre Mahoma. Entre otras, hay allí una exhortación a su yerno Ali, la que se ha transmitido como sigue: Oh Ali, prívate de comer carne durante 40 días seguidos. Pues si comes carne durante 40 días seguidos, tu corazón se volverá tan duro como piedra y ya no tendrás compasión. Por eso, deja de comer cualquier tipo de carne. También es digno de mención el siguiente relato que se encuentra en el legado del Hadith. Sucedió que un camello gemía penosamente bajo el peso de una enorme carga. Mahoma estaba muy conmovido y se acercó al animal, le acarició la cabeza lleno de compasión y le dijo al propietario que el animal mudo se quejaba por su trato tan cruel y que lo debería tratar con más benevolencia, para que a él mismo se le dispense también compasión en el cielo. Y en otro pasaje él dice: es un acto bueno el mostrar compasión ante todos los seres vivos. Actualmente, solo diferentes corrientes entre los chiitas y los sufíes ven el vegetarianismo como la alimentación ideal. En el Corán se encuentran declaraciones que disponen la renuncia a la violencia, como otras que apoyan las guerras santas. Quien busque una confirmación para la guerra y la violencia, la encuentra. Quien busque palabras para una vida pacífica entre los seres humanos, pero también entre el hombre, la naturaleza y los animales, también las encuentra. Consideremos finalmente el cristianismo. ¿Cuál es su posición ante el mandamiento "no debes matar"? El cristianismo se basa en la enseñanza de Jesús de Nazaret, que explicó a los seres humanos que Dios es el Padre amoroso de todos sus hijos y que vivió practicando el amor a Dios y al prójimo. Como lo confirman escritos antiguos fuera de la Biblia, los llamados apócrifos, también hay que mencionar al amor de Jesús por los animales, lo que para él significaba una alimentación sin carne. También el Nuevo Testamento de la Biblia describe claramente la renuncia a la violencia de Jesús de Nazaret. Jesús dice en su Sermón de la Montaña:
Habéis escuchado que a los ancianos se les ha dicho, no debes matar. No obstante, quien mate tiene que ser declarado culpable ante el tribunal. Pero yo os digo, quien se ponga contra su hermano es ya culpable ante el tribunal. Mientras que Jesús amplió el quinto mandamiento, no debes matar, añadiéndole la agresividad, por ejemplo, el enojo, el disgusto, cólera y rencor, los sacerdotes y teólogos hicieron justamente lo contrario. Permitieron matar y transformaron además el mandamiento no debes matar, que fue enseñado casi durante 2000 años, en no debes asesinar. Y así está, por ejemplo, literalmente en la traducción alemana unitaria evangélica católica desde 1985, lo que significa que, de acuerdo con la doctrina eclesiástica, en ciertos casos se puede matar a seres humanos. Con ninguna palabra llamó Jesús a hacer uso de la violencia, sino siempre del amor a la paz. Pero en la actualidad su enseñanza es rechazada como una utopía por la Iglesia, lo que incluso atestiguó el mismo Papa, considerado como representante de Dios en la tierra y conductor religioso de más de 1.000 millones de seres humanos. Así lo dijo palabra por palabra el Papa Juan Pablo II. Nosotros no somos pacifistas. Así comprobamos entonces que de la enseñanza sin violencia del pacifista Jesús no ha quedado casi nada. Y precisamente aquellos que presumen ser los guardianes de la religión son los que falsificaron la enseñanza original y la transformaron en lo contrario, lo que también lo hacen valer en la relación del ser humano con los animales. Al respecto, tenemos aquí algunos ejemplos que informan que Jesús y sus discípulos no hicieron matar animales y que se alimentaban de plantas y frutos. En el libro de Karl Anders Scriba, La forma de vivir de Jesús y de los primeros cristianos, hay una cita de las homilías clementinas, un escrito que apareció en Palestina alrededor del año 220. En él se dice que Pedro vivía de pan y aceitunas a las que él agrega algo de verduras. Algo semejante se informa del discípulo Mateo. El escritor eclesiástico Clemente de Alejandría escribió sobre él. Cita: se alimentaba de comidas vegetales y no tocaba ningún tipo de carne. Lo que completa el erudito religioso Scriba diciendo que, según el testimonio de los escritores del siglo II, también los apóstoles Andrés, Felipe, Juan y Tomás, como también los evangelistas Marcos y Lucas, eran vegetarianos. Y esto vale también para Jacobo, el hermano carnal de Jesús. Él fue el primer guía de la comunidad original en Jerusalén, y en la Biblia se le describe como uno de los pilares del cristianismo original naciente. Hacia el año 180, el padre de la iglesia Hegesipo escribe sobre Jacobo lo siguiente: él no bebía vino ni bebidas embriagadoras y tampoco comía carne. La forma de vivir de los primeros cristianos originarios en Palestina era para muchas personas un objeto de escándalo, pues el templo, con sus sacrificios diarios de animales, era el punto central religioso y político de la sociedad. Y para cada una de las muchas fiestas en el curso del año estaban prescritas determinadas matanzas. Por tanto, comer determinados trozos de carne en los banquetes festivos no era solo una costumbre, sino una muestra de obediencia ante un Dios que presuntamente así lo había dispuesto. Por ese motivo, los sacerdotes de ese tiempo veían la forma amistosa en que vivían los seguidores de Jesús con los animales como un abandono de su religión. En el año 62 después de Cristo, esta acusación le costó a Jacobo la vida. Fue apedreado por adictos a los sacerdotes. Pero es un hecho que por amor a todas las criaturas, Jesús y también los primeros cristianos rechazaron matar y comer animales. Y ellos comían carne solo cuando estaban invitados, por no ofender al anfitrión que con su comida les quería festejar. Pero de forma cautelosa le indicaban que el mandamiento no debes matar también vale en relación a los animales. Según el Evangelio ebionita,
que tampoco está en la Biblia, Jesús dijo: «He venido para acabar con los holocaustos». Igual que antes lo habían hecho ya los grandes profetas judíos de Dios, él explicaba a los seres humanos que las disposiciones antiguas de los sacrificios de rigor no provenían de Dios, sino de los sacerdotes, quienes las adoptaron de otras culturas, como por ejemplo de Egipto, y finalmente se las atribuyeron a Dios. Sobre esto, Clemente, padre de la Iglesia de Alejandría, dice lo siguiente: «Yo creo que las víctimas sangrientas fueron inventadas solo por los seres humanos que buscaban un pretexto para comer carne». Pero esto no tiene nada que ver con Jesús el Cristo. Él vino para acabar con todos los sacrificios y cultos sangrientos y para poner fin a la matanza de animales. En aquellos tiempos, él echó a los comerciantes de animales fuera del templo de Jerusalén. Él vino para establecer nuevamente el orden original de la creación, la unidad entre el ser humano, la naturaleza y los animales.